Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y este es el último episodio de 2022. Y estoy súper agradecida por lo que ha pasado con este podcast. Parece que ya somos alrededor de 3,000 personas que queremos crecer, mejorar nuestras habilidades de relacionarnos, de comunicarnos, autoestudiarnos. Entonces estoy de verdad muy agradecida contigo que le haces un espacio en tu vida a este podcast. Lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo. Y nuestra atención es lo que va a determinar la realidad que vamos a estar manifestando. Entonces, no tengo palabras para darte las gracias por regalarle tiempo a este espacio, que es decir al mismo tiempo, regalarle tiempo a tu propio crecimiento. No tengo palabras para darte las gracias por tu atención. Y lo que sí es que deseo que este espacio sea de mucho beneficio para ti y para todas tus relaciones. Como un agradecimiento, quise entrar en conexión contigo que escuchas Terapia para Llevar y hace unos días en redes pedí que me mandaran sus preguntas por Instagram para poderlas contestar en este episodio. Llegaron preguntas súper interesantes, así que vamos a empezar. Hoy es un día para responder a estas preguntas, pero antes quiero hacer una aclaración. Por supuesto que la labor de una terapeuta no es aconsejar, ¿no? Un terapeuta está ahí para crear un espacio seguro en el que tú puedas autoestudiarte. Y claro, estamos entrenados, cada quien con distintas herramientas para poder intervenir en donde parece ser necesario. Pero nuestra labor, por supuesto, no es ni rescatar ni aconsejar. Sin embargo, este es un espacio de psicoeducación. Terapia para Llevar quiere brindarte conocimiento, herramientas, ideas que puedan inspirarte y que te sirvan, que te fortalezcan. Entonces, desde ahí es que van a salir estas respuestas. Entonces, vámonos ya con la primera pregunta que me parece súper interesante. Dice, ¿cómo sobrevivir ante el éxito personal, profesional y sentimental de los demás? Qué buena pregunta. Pareciera que estamos en un tiempo donde las redes sociales constantemente nos detonan distintos sentimientos. Y claro, todos sabemos, pero a veces parece que se nos olvida, que lo que vemos en redes sociales no es una versión ni fiel ni completa de la realidad de nadie. En general, pues siempre estamos compartiendo lo más inspirador, lo que celebramos, lo que nos gusta. Y esto podría hacer parecer, pues que las vidas que se están mostrando ahí son todo éxito, todo amor, ya todo bienestar. Y por supuesto, esto rara vez es así. Sin embargo, pasa constantemente que cuando vemos esto, el ego se separa, es decir, esta idea que tenemos de quiénes somos nosotros, y entra, aquí está la clave, en comparación. Y decide calificarse con respecto a lo que ve ahí o allá afuera en general. Y entonces decide
yo soy mejor que esa persona o yo no soy tan buena como esa persona. Entonces, ¿cómo sobrevivir a esto? Y yo diría más que sobrevivir, vamos más allá de sobrevivir. ¿Cómo usamos esto y lo transformamos para recuperar nuestro poder? Que tú sabes que a mí es un tema que me encanta, poder estar paradas y parados en nuestro poder. ¿Cuál poder? El poder de crear tu propio camino, el poder de estar en esta planeta maravillosa con todas las posibilidades que nos ofrece e ir tejiendo, como si fuera un arte, la vida que realmente anhelamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues creo que tiene que ver con dejar un poco de poner totalmente la atención allá afuera y cuando se detonan estos sentimientos difíciles, porque veo el éxito, la felicidad, la completud de los otros, un primer paso es acepto que yo también quiero eso. Y entonces, en vez de que se vaya a sentimientos que son tóxicos como la vergüenza, como la envidia, que son emociones que nos son súper difíciles de aceptar como propias, entonces me doy cuenta, estoy sintiendo esto, ¿y qué hay debajo de eso? Pues debajo de eso lo que está es mi anhelo más profundo. Yo también quiero abundancia. Yo también quiero éxito profesional. Yo también quiero tener relaciones satisfactorias. Y entonces redirigir esa energía hacia trabajar en eso. Y entonces, por supuesto que un pensamiento que sirve es algo así como: qué bien que tú tengas éxito, porque todos merecemos éxito. Qué bien que tú tengas prosperidad, porque hay suficiente de todo para todos. Y entonces es una disciplina el poder volver hacia mi propia experiencia, a abrazar mi anhelo, mi deseo y decir, sí, lo quiero, lo que sea. A veces no abrazamos nuestros deseos porque entra la voz crítica, esta vocecita que es como un gremlin adentro de nosotros y nos dice algo así como: no, tú nunca vas a lograr eso, no, tú no eres tan bonita, no, tú no eres tan inteligente, no, tú olvídate. Y entonces cachar que esta voz está ahí, decirle: hazte para allá, y sí que lo quiero, y simplemente hacer el trabajo de ir hacia allá. Espero que esta respuesta sirva. Y la pregunta número 2 es: ¿cómo diferenciar la sensación de que algo es para tu bien y la de que algo es peligroso? Qué buena pregunta, oigan, muchas gracias por estas preguntas que mandaron. Y a ver, te digo esto. ¿Cómo se llama cuando algo se te antoja mucho, llegas a esa experiencia, te causa placer intenso, pero después trae consecuencias negativas a tu vida y o a tus relaciones? Bueno, eso se llama adicción. Esa es la definición de adicción y yo la aprendí de Gabor Maté, un terapeuta amadísimo que si tienen chance por ahí búsquenlo, tiene un montón de videos y de material en YouTube y por ahí en internet. Y él dice eso: cuando algo se te antoja y te da placer, pero si conectas con eso, después tiene consecuencias fatales, eso se llama adicción. A ver, voy a poner un ejemplo concreto.
¿Cómo determinas si alguien tiene una adicción al alcohol? No se trata de si alguien toma 1 o 2 o 3 copas. Se trata de las consecuencias que esto tiene en su vida. Puede haber alguien que va a una comida, se echa 3 cervezas, no tiene la más mínima consecuencia, no maneja en este estado, suele ser súper amable, alegre, a su pareja no le molesta, no le baja la energía y ya, todo bien. Pero puede haber una persona que toma una cerveza y por acceder a esa cerveza, o ya no puede parar, o de inmediato se pone mala copa, o está con una pareja a la que no le gusta, o la cruda hace que mañana no vaya a su trabajo y entonces tiene consecuencias negativas. Bueno, esto es clarísimo. Entonces, cuando entramos en un patrón adictivo, nuestro cerebro nos engaña. Y por supuesto que va a haber una vocecita allá adentro que te dice como, ay, tómate una, no importa. Esto aplica para muchísimos más hábitos o comportamientos que se nos antojan un montón, que nos dan placer, pero que al final no tienen un buen impacto en nuestra vida. Por ejemplo, hacerle una llamada a ese güey con el que siempre te diviertes un montón, luego tienes sexo, pero luego te trata horrible. Y no te busca en meses y tú te sientes terrible y te sientes usada o te quedas súper enganchada emocionalmente, ¿ya? Pero claro, la adicción genera una química. Y entonces tu cerebro te va a engañar y te va a decir, no te preocupes, después te desapegas, solo es una y ya, no es para tanto, en fin. Entonces nos preguntan aquí, ¿cómo distingo entre eso? ¿Cómo distingo la sensación? Y lo que quiero decirte es la clave no está en la sensación, porque la sensación y el antojo siempre te va a decir, esto es bueno para ti. La clave está en tu experiencia repetida de las cosas. Si cada vez que le hablo a ese güey me la paso súper, pero luego me va fatal, ya lo sé. Si cada vez que como este alimento me inflamo, me da diarrea, pues ya lo sé. Y claro, puedo ir y tomar ese riesgo constantemente, pero ya soy consciente. Entonces la clave es que tu cerebro te va a engañar, la sensación no es confiable, tiene más que ver con tu química adictiva y la clave, pues sí, está en ir generando la disciplina y el tremendo amor propio que se necesita para no ponernos en esas situaciones. Espero que esta respuesta sirva. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del abuso de poder entre terapeuta y consultante llevado a la sanación femenina? A ver, temazo, el abuso. Me encantaría decir que todos los terapeutas son éticos, que todos los maestros o los que se dicen maestros espirituales lo son, pero hasta la Biblia lo dice, creo, ¿no? Es el tiempo de los falsos profetas. Y por demás está a mencionar que en los últimos tiempos hemos sabido de una infinidad de casos de abuso terapéutico, religioso, espiritual. Esto es común. ¿Cómo se puede definir el abuso? Cuando hay un desbalance o una asimetría en el poder. Y cuando alguien tiene más poder que tú y lo usa para su propio beneficio.
Cuando hablamos de algún terapeuta, que es el caso de quien está preguntando, pues nosotros como terapeutas estamos puestas para el servicio. Entonces, cada vez que alguien esté usando esto para su propio beneficio, pues claro que estamos hablando de un tema de abuso. Entonces, este poder debe ser puesto al servicio de la persona y no del terapeuta, ¿ya? ¿Y cómo podría beneficiarse un terapeuta? Por ejemplo, algo que he visto muchísimo son como terapeutas, guías que tienen un estilo de comunicación coercitivo. ¿A qué me refiero con esto? No, si te sales de este taller es que es tu propia resistencia. Bueno, a veces sí es, pero en realidad ahí te están manipulando para que sigas yendo a esta terapia, clase, curso, y generalmente para que sigas reportando los beneficios económicos que eso da. He llegado a escuchar incluso de guías de grupos que obligan de alguna manera o manipulan a sus alumnas para que le den crédito a la maestra y le agradezcan públicamente. ¡Wow! Entonces, claro que todo esto se da. Y esta persona de hecho, te contacté, si me estás escuchando, porque dije, a ver, dame un poquito más de contexto. ¿A qué te estás refiriendo con esta pregunta que me estás mandando? Y entonces ella me decía, es que veo que a veces toda la atención está puesta en que el abusador es un hombre, pero a veces las mujeres también somos súper abusivas con otras mujeres y esto se da muchísimo en el contexto de la terapia. Sí, muchísimo. Mi respuesta es sí, claro. A ver, yo se los he mencionado en este podcast y me considero a mí misma postfeminista. Es un término que he inventado porque, ojo, últimamente he escuchado que hay mujeres que no resuenan con la agenda o con el mensaje de lo feminista porque lo encuentran violento, porque lo encuentran duro. Y yo siempre hago un punto, y voy a tratar de hacer esto corto, en el decirles, no podemos descartar o subestimar ese movimiento porque las mujeres y el planeta en general le debemos muchísimo equilibrio y muchísima evolución a la agenda feminista. Porque llevamos milenios de sistema de pensamiento patriarcal y de verdadero abuso a lo femenino. Pero claro, hay que atravesarlo y poder volver a conectar con nuestro corazón y nuestra esencia femenina real, que es el amor. Esta es la propuesta mía con la que camino con las mujeres con las que acompaño. Pero ojo, cuando hablamos de sistema patriarcal o de este abuso a lo femenino, no es solo un abuso a las mujeres, claro, esto es lo obvio, pero es un abuso a todo el lado o el aspecto femenino de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues abusamos y explotamos a nuestra planeta, a la naturaleza, a lo femenino. Abusamos del agua, abusamos de la tierra. Pero ojo, y esto es bien interesante, también abusamos o castramos el lado femenino de los hombres, con ideas como no llores, no seas emocional, incluso, ¿y para qué es esto? Pues para entrenarlos a ser productivos o llegando a un extremo para poder ir a matar a la guerra. Entonces, no es un tema que se resume a hombres y mujeres. Y no es que solo los hombres abusan de mujeres. Es que también las mujeres podemos entrar en un aspecto súper depredador. Y sí, de nuevo, y no quiero ser muy circular, pero quien nos ha llevado a este tipo de sistema de pensamiento, de nuevo, es este sistema patriarcal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo,
Se nos ha enseñado a odiar a la ex de nuestras parejas. O al revés, se nos ha enseñado a odiar a la pareja de nuestro ex, creando una enemistad entre mujeres, incluso una competencia. Retomando un poco el tema de la envidia de la primera pregunta, y sé que estoy ampliando bastante en esta, pero lo encuentro importante. Alguna vez en consulta, alguien me dijo, venía pues muy movida porque había estado saliendo con alguien que le gustaba muchísimo y bueno, parecía que había buenas posibilidades y de pronto este güey empezó a salir con alguien más que era amiga de esta consultante y ella me dijo, es que no lo puedo creer porque ella es tan plana, tan simple. Y no dijo estas palabras, pero de alguna manera era como, pues tan poca cosa. Y ojo, porque creo que si eres mujer y estás escuchando, en algún momento todas podemos identificarnos con este tipo de pensamiento. Y ese pensamiento, lo que no nos hemos dado cuenta es que ese mero sistema nos está lastimando y maltratando a todas. Porque lo que está planteando es que hay una competencia y que unas mujeres son mejores que otras y que si eres más lo que sea, exitosa, delgada, atrevida, a la moda, entonces eres mejor. Y entonces ahí el trabajo terapéutico no va en el decir, sí, claro, es que puedo entender. Seguro ella no vale la pena. Es como decir, ¿por qué estamos pensando así? En fin, espero que esta respuesta sirva, pero si tú me escuchas decirle a todos, aguas. Aguas, porque en el contexto de la terapia se da muchísimo abuso. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos puntos a considerar en la integración de las plantas maestras? Gracias por esta pregunta y aquí tengo que decir que de casi todas las preguntas que mandaron, podría ser un episodio entero. De hecho, valdrá la pena por ahí retomar. Pero, por supuesto, sobre integración de plantas maestras podríamos hablar muchísimo. Pero voy a decirte estos dos aspectos importantes. Uno es distinguir que un estado de conciencia no es lo mismo que un nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Un estado es algo pasajero. O sea, tú puedes estar triste ahora, pero en la tarde puedes estar totalmente calmada, pero mañana puedes estar fúrico, en fin. Y entonces tu pensamiento puede estar súper elevado en este momento, pero mañana o pasado o en 5 minutos, eso puede cambiar ante cualquier estímulo. Entonces, a veces, cuando una persona tiene acceso a una experiencia con plantas de poder, accede a un estado de conciencia que no siempre, pero muchas veces es más elevado que, digamos, el promedio de los estados en los que siempre se encuentran. Esto, y es bien fuerte lo que voy a decir, no quiere decir mucho. Claro, te abre una posibilidad, abre por ahí un nuevo camino neuronal, puede inspirar, puede ser un nuevo lugar hacia el cual ir, pero eso no quiere decir que al salir de esa ceremonia quede logrado. ¿Cómo entonces se logra un nivel de conciencia? ¿Qué nivel de conciencia es cuando ciertos estados se vuelven tu punto de gravedad? O sea, donde casi siempre estás vibrando, donde es tu hábito, cómo estás pensando, cómo estás comiendo, cómo te estás relacionando. Esto es un nivel de conciencia.
Pues a través de repetir y cultivar estos estados. Entonces, es como si trajéramos un tesoro o varios tesoros después de estas experiencias, y ahora lo que sigue es trabajarlo, y para eso hay infinidad de estrategias a través de nuestra práctica de meditación, de la terapia, de las lecturas que hacemos, de nuestras disciplinas corporales, ejercicio, de nuestra dieta, etc. Entonces, se logra un estado a través de las plantas, pero no se logra un nivel de conciencia. Esto se logra a través del cultivo. Y el segundo aspecto que creo que es muy importante, lo voy a expresar así, como Carlos, uno de mis maestros, lo suele decir. Dice, la cuchara solo saca lo que tiene la olla. Entonces, claro, a veces, pues estos encuentros con las plantas maestras nos traen experiencias hermosas, sublimes, reveladoras, inspiradoras. En fin, a veces no pasa nada. Y hay personas a las que no pasa nada, con las que no pasa nada. Entonces, ¿qué contenidos están guardados en las memorias, en las células, en la mente de estas personas? Y luego, el otro extremo es, a veces pueden salir cosas que podemos calificar como monstruosas, oscuras, difíciles, traumáticas. Claro, en la tradición de la ayahuasca se habla de tres niveles que están representados por animales icónicos: la serpiente, el jaguar y el águila. El águila, que está hasta arriba, tiene que ver con todas las experiencias que te conectan con el cielo, con dimensiones de alta conciencia y alta vibración. En fin, el jaguar está relacionado con el mundo de en medio. El jaguar camina entre la tierra y el cielo. Y entonces ahí se nos regalan cuestiones muy prácticas: cómo comer, qué hacer con este negocio, qué estrategia implementar, qué hacer con tal o cual relación. Y por último, pero casi siempre va primero, está la experiencia de la serpiente, que nos lleva a nuestro trauma, a lo inconsciente. Entonces, pues hay que saber que esos materiales van a surgir. Y entonces, pues una sugerencia aquí es: no lo enajenes. No digas, esto no es mío, quién sabe qué me pasó, ay, qué alucín, o esto es de los otros en el grupo venían súper densos. ¿Y tú cómo te sentías al respecto? Bien, siguiente pregunta. Siempre he escuchado sobre cómo sanar al niño interior, pero no se habla mucho sobre nuestro adolescente. ¿Cómo sanar esta parte de nuestra vida? A ver, ¿por qué queremos sanar al niño interno? Porque es una parte de nuestra psique, de nuestro cuerpo, mente, emoción, que se quedó ahí atorada en una cierta etapa de la vida porque sus necesidades no fueron cumplidas. Y entonces a veces se detona y sale y no es muy funcional y no corresponde al comportamiento de un adulto o a lo que nosotros en nuestra mejor conciencia quisiéramos hacer. Bueno, es lo mismito con el adolescente interno o la adolescente interna. Así como hubo montones de necesidades que no fueron satisfechas cuando fuimos bebés, niñas, también, claro, pues las necesidades que teníamos en la adolescencia muchas veces no fueron satisfechas, solo que las necesidades del adolescente son diferentes de las de la niña. La niña requería contención, consistencia, intimidad, cuidado, protección, nutrición, todo esto, ¿no? El adolescente o la adolescente empieza a tener otro tipo de necesidades, como autoexpresión, como libertad, como respeto a su individualidad, cierta autonomía, diversión. Todo esto son partes o necesidades que se manifiestan en esta edad. Bueno, pues lo que hay que hacer por ahí es identificar cuáles de estas
necesidades no fueron satisfechas y trabajar con eso a manera de que puedas regalarte a ti en el tiempo que tienes ahora y con el poder que tienes ahora esas experiencias faltantes a través de tu pensamiento, de tus prácticas y también de la terapia. Acuérdense que los terapeutas nos reparentalizan, o sea, son como papás postizos que nos pueden ayudar a revivir estas necesidades no satisfechas, pero ahora sí cumpliéndolas. Una necesidad máxima en la adolescencia, pues es la pertenencia. Entonces, bueno, pues identifica por ahí qué necesidades incumplidas tiene tu adolescente y a chambear. Siguiente pregunta. Siento que crecí mucho este año. ¿Cómo sostenerlo y llevarlo al siguiente nivel? Ok, si lograste mucho este año, espero que ya te hayas detenido varias veces y suficiente tiempo a sentir gratitud. La gratitud es una de las prácticas y sentimientos más mágicos, sanadores y poderosos que puede experimentar un ser humano. En el momento en que tú entras en gratitud, tu estado de conciencia se vuelve abundante y puedes ver lo que sí hay. Entonces, claro, es una manera de seguir vibrando ahí. Pero ojo en revisar desde qué parte de ti viene esta pregunta. Porque querer crecer está bien, querer seguir evolucionando. Pero no hay árbol que dé fruto todo el año. Y la vida no es lineal y no va siempre para arriba. Y si tú te apegas al resultado, entonces, cuando haya un revés o cuando haya algo que no te da el resultado que tú quieres, vas a sufrir inmensamente, pero es porque estás apegado. Ojo también, porque vivimos en una cultura que nos programa para correr detrás de una zanahoria. Cuando tienes 100, quieres 1000. Cuando tienes 1000, quieres 10,000. Cuando tienes 10,000, quieres 1,000,000. ¿De qué? De lo que sea. De pesos, de dólares, de seguidores, de propiedades, de encuentros sexuales, de entendimientos espirituales. Entonces, ojo con esta mente voraz. A mí me gusta muchísimo leer textos sagrados y amo una comanda, digamos, una instrucción que da el Bhagavad Gita, este texto maravilloso de la India, que es la base de la religión Vaisnava, o quizás la conoces como Hare Krishna. Y dice algo así como, tú ocúpate de realizar la tarea y totalmente desapégate del resultado. Entonces, ¿qué te sugiero aquí? Haz las cosas por placer. Haz lo que realmente te guste. Y si das algo que le sirve al mundo, éxito garantizado, ¿eh? Y no dejes que tu referente sea externo. Bien, espero que esta respuesta te sirva. Siguiente pregunta. Siento miedo de mi cuerpo, de sus síntomas, de sentir que no lo puedo controlar. Y en esta pregunta específica, muchas gracias y hago una pausa para ti que mandaste esta pregunta y mandarte muchísimo cariño y muchísimas gracias así por tu honestidad y por poner al servicio de todas las personas que escuchan este podcast. Y así, 1000 gracias a todas las personas que mandaron sus preguntas porque este acto de conexión y de valentía nos está dando a todos los que somos parte de Terapia para Llevar la oportunidad de crecer a través de la pregunta que tú expresaste. Tú me compartes que estás en una situación de enfermedad crónica, de síntomas relacionados con la ansiedad o así lo expresas. ¡Wow! Gracias por esta pregunta porque es muy importante nombrar que vivimos en un tiempo donde una enorme cantidad de la población, específicamente a partir de los 30 años, pero no necesariamente,
estamos manifestando un montón de enfermedades crónicas. Síndromes del intestino, en la tiroides, migrañas, de piel, fibromialgias, fatigas crónicas. La lista es interminable de enfermedades que han surgido en los últimos tiempos. Enfermedades autoinmunes, en fin. ¿Qué hacemos con esto? Pareciera que esto es un importante llamado a escuchar y a cuidar nuestro cuerpo. Pero ojo, porque cuando decimos siento que no puedo controlar mi cuerpo, es que cuando quieres controlar algo ahí ya se creó una separación y una dualidad, que es quien controla y quien quiere controlar, pero tú eres tu cuerpo. Claro, las tradiciones espirituales nos han enseñado a desidentificarnos del cuerpo y esto es una habilidad válida. Pero es un tema complejo porque hay muchas verdades espirituales que son confusas si no las metemos en un contexto completo. Nos desidentificamos del cuerpo en cuanto a saber que vamos a morir, vamos a envejecer, que hay enfermedad y que nosotros tenemos poder mucho más allá de eso. Pero si llevamos esta desidentificación al extremo ya no nos sirve. Como todo, y se los he platicado, todas las verdades son complementarias y si nos vamos al extremo, entonces te dejas de dar cuenta que tú eres este cuerpo. Entonces lo primero que hay que hacer es escuchar. ¿Qué está diciendo este cuerpo? Las enfermedades crónicas, muchísimos cuadros de ansiedad y depresión tienen que ver con una desregulación del sistema nervioso y a su vez este sistema nervioso desregulado o que no sabe regularse tiene que ver con trauma. Todos estos eventos que han sido difíciles principalmente en los primeros años de nuestra vida, pero no siempre. Entonces, quizás no se trate de controlar, sino se trate de amar a este cuerpo. Y si quieres hacer cualquier cambio, lo primero es aceptar profundamente dónde te encuentras. Por supuesto, ideal, alguien que pueda acompañar con conocimiento y compasión. Pero vivimos de nuevo en una cultura que es compulsiva, que nunca está satisfecha, que siempre quiere más. Y entonces estamos tratando de poner el cuerpo al servicio de eso. Y entonces yo me pregunto si esto es medicina y hoy quiero compartirte que medicina, la palabra medicina viene de Medo. Los medos, esta tribu que habitaba en Grecia y que eran guerreros, que tenían ejércitos. Entonces la medicina es lo que se les aplicaba a ellos después de venir de la guerra y entonces venir sin un brazo, sin una pierna, totalmente heridos, y lo que se hacía era vendarles, coserles, suturarles y volverles a mandar a la guerra. ¿Te das una idea de lo que quiero compartir? Esta medicina, entre comillas, trata al cuerpo como un objeto para la explotación. Creo que ya estamos en tiempos de vivirlo de otro modo. Y si te das chance, estos síntomas, más que controlarlos, pueden convertirse en tus maestros, en tus razones. Y cada vez que están hablando te están diciendo algo así como, ¡hey! No me estás dando amor, ¡ey! No me estás dando descanso, ¡ey! Es demasiado trabajo, ¡ey! Estas relaciones no me gustan, ¡ey! Esta comida no me sienta bien, ¡ey! ¿Te estás divirtiendo? ¡Ey! ¿Te sientes amada? ¿Ya te abrazaron hoy? Todas estas cosas está diciendo nuestro cuerpo. ¡Ey! Eso que pasó con papá hace 40 años fue súper doloroso, ¿ya lo trabajaste? ¡Ey! ¿No te has sentido comprendida en toda tu vida? ¡Ey! Este mundo te duele. En fin, puedo seguir. Entonces, escuchar en este caso. Una pregunta más. ¿Cómo navegar mi soltería? Gracias por esta pregunta. Respuesta sencilla, rodeada de amor. Porque el amor no viene nada más de una pareja.
Esto es un mito y una mentira de nuevo que nos ha querido instalar el patriarcado, sobre todo a las mujeres. Pues ya saben, ¿no? Por muchos motivos en los que no voy a ahondar ahorita, pero es un total mito romántico del que hay que liberarnos. El amor viene de muchísimos lugares y el gozo y el placer y la completud. Entonces, pues es un cliché y a lo mejor es muy sencillo, pero toma la iniciativa en tus relaciones, busca a tus amigas, trata de acercarte a tu familia, busca actividades y cosas que te inspiren. Toma una clase de no sé qué, ve a bailar allá, sal a la naturaleza, pero eso, tienes que tomar un rol activo, porque nos han enseñado a las mujeres así como que, ay, pues yo me voy a ir a la torre y ahí voy a esperar a mi príncipe y le voy a tirar la trenza, ser cero protagonistas de nuestra vida y ser súper pasivas y ver a qué hora llega el pelado en el caballo blanco y entonces nos rescata y nos lleva a vivir mil aventuras como él. No, bye. Ni siquiera tienes que aprender a estar sola. Eso no estamos hechas para estar solas. Estamos hechas para la conexión. Así que, ¿cómo navegar la soltería? Rodeada de amor, haciendo cosas que te apasionen, trayendo muchísimo placer a tu vida, conociendo gente, llamando a tus amados, haciendo arte, bailando, lo que sea que haga tu corazón cantar. Y voy a la última pregunta que dice, ¿cómo romper el tabú de la enfermedad? De la enfermedad mental. A ver, es que esta pregunta es súper delicada y quizás un poco por eso la dejé hasta el último. Muy importante pregunta, pero yo tengo una visión muy particular de los diagnósticos y es que sirven y no sirven, ¿ya? Y todo depende del tratamiento que se le dé. Si el diagnóstico que te da un psiquiatra, que te da un neurólogo, o peor aún, ¿no? No sé si peor, pero si el diagnóstico que te autodas después de leer 3 páginas de internet y oír 2 podcasts, te va a servir para victimizarte, te va a servir para justificarte, o peor aún, para sentirte separada, separado, limitada, bye ese diagnóstico. Si ese diagnóstico te va a servir como pretexto para anestesiarte, para medicarte innecesariamente, porque repito, este es un tema delicado y habrá quien sí y quien no. Pero si ese diagnóstico te va a debilitar, no quieres ese diagnóstico y no quieres que le den un diagnóstico a nadie que ames. Los diagnósticos, y también se los he platicado, el ponerle etiquetas a ciertas condiciones mentales, emocionales, fisiológicas, tiene que ver con juntar un grupo de síntomas, un grupo de fenómenos, pero se le da el nombre y hubo un boom, digamos, de esta tendencia al diagnóstico porque las aseguradoras en los Estados Unidos necesitaban este diagnóstico para que se pudiera prescribir tratamiento y para que te pudieran financiar los tratamientos. Pero el mapa nunca ha sido la realidad. Los diagnósticos pueden ser un mapa. Y la realidad, y cualquier psiquiatra que sea sincero, quizás pueda estar de acuerdo conmigo en que hay muchísimos misterios todavía a nivel de la neurología y la psiquiatría. Hay muchísimas cosas más por descubrir. Y solo tenemos el conocimiento de lo que hasta ahora tenemos, y mucho de ese conocimiento se ha dado de manera casual, buscando medicamentos para otro tipo de cosas. Se dieron cuenta que también bajaba la función de esta parte del cerebro. En fin, es bastante arbitrario. Esto no quiere decir que no haya, y me alegra inmensamente ver que cada vez hay un poquito más de psiquiatras que son integrales, integrativos, respetuosos de la vida, verdaderamente y sinceramente interesadas en el bienestar de los pacientes, desde un modelo mucho más integral. Ok, sí los hay, ojo, son los menos, y esa es la verdad. Pero bueno, entonces es aventurado. Ahora, ¿puede un diagnóstico servir? Sí, claro.
si te da pauta de acción, si te lleva, por ejemplo, a mí un concepto que ahora me gusta mucho es la neurodivergencia. Entonces, si saberte neurodivergente, es decir, que no vas con la norma, te hace sentir incluido, validada, vista en tus necesidades, claro que sirve. Ahora, por último, y esto es un matiz de quien me preguntó en esta sesión, en esta pregunta se dirigía a alguien más. Y con esto voy a cerrar este episodio. No podemos cambiar a los demás. Y no podemos hacer que los demás cambien. Y no podemos hacer que los demás entiendan. Lo único que podemos hacer y lo único que sería respetuoso sería expresar cómo me siento yo con esto que te pasa a ti. ¿Cómo me siento yo cuando sucede esto o cuando me hablas de esta forma o de la otra? Pero no podemos cambiar ni rescatar ni en realidad hacer nada por nadie, porque también lo hemos dicho un montón en este podcast. El regalo más grande que nos ha dado la divinidad es nuestro libre albedrío. Decides hasta cuando no decides. O sea, no puedes ni renunciar a tu libre albedrío. Y con esto cierro este episodio infinitamente agradecida por esta comunidad hermosa. Ya saben, siempre pidiendo, por favor, suscríbanse, por cierto, al podcast. Si les gusta, evalúenlo, pónganle 5 estrellitos, compártanlo con su gente amada y agreguen las redes de @paolaban, @pachamamita.mamitatierra. Y ahora sí, nos vamos a una pausa porque, como les decía, no todos los árboles dan fruto todo el año. Pero bueno, respetando estos ciclos, viene el invierno, les deseo súper feliz solsticio, les deseo que sus sistemas nerviosos se regulen, les deseo que haya descanso y les deseo que esta introspección que trae este momento del año les sea súper reparadora. Igual, de acá no me voy por mucho tiempo, pero decirles que vienen novedades increíbles en terapia para llevar. Vienen cosas increíbles en Pachamamita. Y tengo por ahí una sorpresa que ya me muero por compartirles, pero me estoy así como aguantando. Hasta el próximo año les voy a compartir. Y como siempre, cerramos con un rezo. ¿Qué es el rezo? Es poner en palabras el anhelo del corazón. Y mi anhelo para ti es que todas estas semillas que se siembran en ti a través de estas ideas y de todos los esfuerzos que haces en tu camino terapéutico y espiritual se guarden en la tierrita en estos días y florezcan en los próximos tiempos. Gracias por escuchar Terapia para Llevar. Yo soy Paola Ban y no nos conocemos personalmente con muchos, pero ya siento que los quiero. Bye.